Nuestro tema es, demos a conocer nuestra gentileza. Ese es el mensaje número 46 de Filipenses. Nuestra lectura bíblica es Filipenses 4, versículos 4 al 5. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Esta epístola de Filipenses es una epístola maravillosa, porque cada capítulo tiene expresiones que es considerado el corazón de ese capítulo. En el capítulo 1 está la expresión, para mí el vivir es Cristo, será magnificado Cristo en mi cuerpo, sea por vida o por muerte. En el capítulo 2 tenemos las expresiones, Cristo es nuestro modelo. Nosotros somos los luminares que tenemos que brillar en medio de una generación maligna y perversa por medio de la palabra. En el capítulo 3 tenemos la excelencia del conocimiento de Cristo. Y también Pablo habla de proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento. Entonces, en los primeros 3 capítulos de Filipenses, Pablo como que nos lleva a la cúspide, a cosas grandes y profundas, pero como que de repente ahora nos lleva abajo, a la tierra. Es decir, después de darnos revelaciones profundas, que sí han sido profundas, ahora nos dice que estamos en la tierra y que no se nos olvide que somos celestiales, pero ahora que estamos en la tierra, tenemos que dar a conocer nuestra gentileza a todos los hombres. Y esto es más profundo todo lo que ya nos habían hablado, porque quiere que nosotros demos a conocer nuestra gentileza, y nuestra gentileza es Cristo. En el capítulo 1 habla de Cristo, en el capítulo 2 también habla de Cristo, en el capítulo 3 habla también de Cristo, pero en el capítulo 4 habla de nuestra gentileza. ¿Qué significa eso? Es que Él desea que nosotros experimentemos a Cristo, ¿verdad? El capítulo 1, 2 y 3, porque el apóstol asume que nosotros ya llegamos al punto de que estamos viviendo en resurrección y que estamos siguiendo la meta. Entonces nuestra gentileza se verá. Entonces él vuelve a decir, regocijaos. Quiere decir que nosotros debemos ser las personas más alegres sobre esta tierra, porque nosotros somos los que tenemos al Cristo que es la ek anastasis, al Cristo que todo lo puede. El hablar de Pablo es muy importante que nosotros lo captemos, porque si nos habla de Cristo en los capítulos 1, 2 y 3, y ahora dice que nuestra gentileza sea conocida, quiere decir que en el capítulo 4, Cristo se volvió nuestra gentileza. Aquí gentileza, aquí en el versículo 5, vuestra gentileza. En otro versículo, esta misma palabra griega es usada para decir ternura, para ternura. O sea que Cristo caminó en esta tierra con mucha ternura, con mucho amor, con mucha paciencia. La gentileza es toda inclusiva. En la gentileza va todo lo que es Cristo. Segunda de Corintios 10, 1 dice lo siguiente. Segunda de Corintios 10, 1 dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. ¿Se dan cuenta que esta palabra gentileza es la misma que ternura? De acuerdo a este versículo, Pablo aprendió a vivir a Cristo. Por eso él dijo en el capítulo 1, él dice, para mí el vivir es Cristo. Si Pablo aprendió a vivir a Cristo, en el capítulo 4, no es que nos haya bajado la dosis, al contrario, él sube de nivel, pero él usa algo sencillo, con algo sencillo, algo humano. En otras palabras, él habla de experimentar a esa persona que se mostró, que se habló en los primeros 3 capítulos. Esta es la razón por la cual Pablo dice, regocijaos en el Señor. Todo lo que nosotros hacemos, tenemos que hacerlo con gozo y regocijo. Todo tenemos que hacerlo con gozo y con regocijo. Si nosotros no experimentamos los capítulos 1, 2 y 3, no podemos estar gozosos.
ni regocijarnos. Al tener gozo y regocijo, con lo que ya nos enseñaron, que el capítulo 1 es vivir y magnificar a Cristo, el capítulo 2 es tomar a Cristo como nuestro modelo, que somos los que brillamos como luminares por la palabra de vida. En el capítulo 3, vivir en resurrección y experimentarlo llegando a la meta, teniendo el mismo sentir para que nos den el premio. Ahora aquí en el capítulo 4 nos dice 3 cosas. Regocijaos, vuestra gentileza sea conocida y por nada estéis afanosos. En esto vamos a centrar nuestro mensaje en esta tarde. Pareciera que el apóstol bajó la dosis, nuevamente le repito, pero ya vimos que él subió de nivel, elevó, porque ahora él habla de practicar todo lo que se habló en los primeros 3 capítulos. Y la manera de practicarlo es que se va a notar en nosotros que somos ¿qué? Tiernos, que somos gentiles, que somos amorosos, que somos pacientes. Ahora, eso es vivir un vencedor. ¿Cómo podemos o qué podemos hacer para ser un vencedor? Solo hay que seguir las reglas de lo que nos han hablado. Seguir el pensamiento que Pablo nos pone. De acuerdo al hablar de Pablo, esto se aprende, hermanos. Esto se aprende. El ser gentil, el seguir las reglas, el seguir los pensamientos se aprende. El Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. También en Hebreos dice que el Señor aprendió la obediencia por medio del sufrimiento. Muchos no han entendido lo que es que Cristo lo hace todo. Hemos dicho que tiene que ser Cristo, no tenemos que ser nosotros. Pero muchos no han entendido esto. Ellos piensan que es ir a acostarse, a dormir, al fin y al cabo, que es Cristo el que lo hace todo. Ya hemos dicho que Dios requiere de nuestra cooperación, de nuestra colaboración. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Leamos versículos 11 y 10 del capítulo 4. 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cualquiera que sea mi situación. En el versículo 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Vemos que Pablo era muy tierno y muy sabio para hablar con los hermanos en este asunto. Ya hemos dicho que hay gente que ha abusado de los hermanos, de las ovejas, y ese asunto ya lo hemos aclarado en otra prédica. Pero Pablo aquí vemos que él usa la ternura, la gentileza y para hablar con los hermanos. Y él dice, he aprendido. Hay palabras que son clave para nosotros para que seamos victoriosos. Pareciera que en el capítulo 4 vemos cosas humanas, cosas terrenales, porque él habla del dar y recibir, de su cuidado, él habla de los hermanos, él habla de los saludos de los hermanos. Pareciera que son cosas humanas, terrenales, pero si nosotros entendemos las implicaciones, porque después de hablarnos de la anastasis, de tener un mismo sentir, de seguir una misma regla, ahora él nos dice, regocijaos, porque regocijarnos es algo aquí en esta tierra. Amén. Es algo aquí en esta tierra. Tenemos que regocijarnos. La implicación es que nosotros experimentemos todo lo que ya nos hablaron. Pero aquí Pablo nos va a hablar de que hay un secreto. Y el secreto aquí es aprender. Por eso él dice en el versículo 11, he aprendido. Pablo usa cosas sencillas que le estaban pasando, pero a la vez estas cosas sencillas son importantes si nosotros ponemos atención. Y es para mostrar que lo que él habló anteriormente es real en nosotros. El gozo y la gentileza debe ser real en nosotros. La gentileza debe ser real en nosotros para que todos los hombres lo vean, la vean.
El secreto aquí es he aprendido, he aprendido. Prestemos atención a este punto, a esta expresión, porque nosotros tenemos una mente. Todo el asunto de vivir aquí en la tierra es un asunto de nuestra mente. Nuestra mente es muy importante en lo que hacemos y en lo que nos movemos. Por eso Romanos 8:6 es un versículo clave para todos nosotros. De hecho, la sabemos de memoria, que dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse en el espíritu es vida y paz. Entonces la mente es algo importante. Nuestra mente es muy importante en lo que hacemos y nos movemos. Por eso decimos que nuestra mente es importante para que seamos victoriosos en nuestra vida cristiana. En otro tema hemos aprendido, en otra prédica hemos aprendido que hay 3 clases de reinos en todo el universo. Está el reino de Dios, está el reino del diablo y está el reino del alma, el yo. Si nosotros no tenemos cuidado, podemos ser dominados por el reino del alma y no prestarnos al reino de Dios. Nos estaremos prestando más al reino del diablo. Entonces la mente debe de aprender a someterse. Por eso Pablo dice, he aprendido. Y eso es la clave que él nos da en esta prédica. Amén. Pareciera que la expresión he aprendido fuera insignificante aquí en el capítulo 4 de Filipenses, pero es algo elevado, porque aquí nos están diciendo que tenemos que regocijarnos y no estar afanados, y que tenemos que dar a conocer nuestra gentileza, y eso se aprende. Pablo dice que él aprendió a contentarse cualquiera que fuera su situación. Él podía haberse quejado. Él pudo hablar de una forma legalista, dura y cruda, de que los hermanos son ingratos, de que lo habían abandonado, que ya no habían tenido cuidado de él, que ya no le habían mandado ofrendas. Y que él pudo haberles dicho, es que ustedes no entienden que yo les traje el evangelio y yo les enseñé la palabra, yo di por ustedes. Sin embargo, vemos que Pablo, él fue tierno, él fue diplomático y con ternura supo dirigirse a los hermanos, porque él dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Él usó la diplomacia aquí. Él no fue rudo con los hermanos, sino que él los trató con ternura, con gentileza. Porque quejarse de los hermanos no es vivir a Cristo. Eso lo he aprendido también. Yo no me quejo de los hermanos, solamente nos ocupamos en alimentarnos, ¿verdad? Entonces es lo que Dios nos puso a hacer y Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Y Él usa a los siervos para que nos bendigan a nosotros. Por eso nosotros, los siervos y los hijos de Dios, tenemos que aprender a no quejarnos. Dios nos quiere dar el secreto de cómo podemos ser victoriosos en medio de una situación negativa. En este caso, Pablo estaba preso. Nosotros podemos estar sufriendo, podemos pasar por penalidades, por enfermedades, podemos pasar hambre, puede ser que tu marido, tu esposa, tus hijos, tus compañeros del trabajo te causen algún problema, porque vivimos en un mundo, este mundo que es un caos, donde nosotros somos luminares y entonces tenemos que alumbrar en medio de esta generación maligna y perversa, y Dios quiere que aprendamos. Ese es el secreto. Por eso Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Tenemos que preguntarnos, ¿por qué después de darnos una revelación tan elevada, Pablo concluye con asuntos humanos de sus necesidades físicas y económicas? Por supuesto que lo hizo aprendiendo. Él habla todas estas cosas con mucha gentileza, con mucha calidad. ¿Con qué razón? En el versículo 13 del capítulo 4 él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que tenemos que aprender es que nuestro pensamiento tiene que estar armado con pensamientos que son agradables a Dios. Tenemos que armarnos de ese pensamiento,
Por eso mire lo que dice la Biblia. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este es un arma poderosa que tenemos. Por eso tenemos que usarla, ¿verdad? Tenemos que saber usar la palabra. Tenemos que aprender que nuestros pensamientos se tienen que centrar en el Cristo, que nos da la fortaleza. Amén. Por eso dice que, ¿por qué lo guarda en paz? Porque en ti ha confiado, porque en Él persevera sus pensamientos. Es lo que dice este versículo. Entonces, en un momento que ignoremos a Cristo, que ignoremos quién es el Cristo que tenemos, somos derrotados inmediatamente. Entonces la mente es importante. Si nuestros pensamientos perseveran en el Señor, Él nos da la paz y confiamos en Él, hay confianza. La mente es importante, mis hermanos, porque es el campo de batalla y ¿sabes qué? Es el lugar donde el diablo aprovecha y nos toma y nos inyecta pensamientos contrarios a los planes de Dios. Así como le pasó a Pedro. Pedro, el diablo se apoderó de él, de sus pensamientos, de su mente. ¿Y qué hizo? Pues él vino a ser uno con Satanás, tratando de impedir al Señor para que él fuera a la cruz. Nosotros muchas veces somos culpables al prestar nuestra mente al diablo para que él inyecte otros pensamientos contrarios a Dios. Debemos procurar armar nuestra mente con los pensamientos de Dios, porque los pensamientos del Señor, de Dios, son poderosos. Él es porque Él es maravilloso, Él es la ek anastasis, Él es el poder de la resurrección. Entonces tenemos que aprender a guardarnos de este pensamiento, del pensamiento de Dios. Porque al salir del pensamiento de Dios, inmediatamente estamos siendo derrotados. Entonces Pablo nos da la clave, el secreto, y dice, he aprendido. Las cosas de Dios se aprenden. Jesús dijo, aprended en mí, que soy manso y humilde. Él aprendió la obediencia. El Señor nos está diciendo que la única manera de que podemos ser victoriosos como luminares que alumbramos en medio de esta generación maligna y perversa es cuando mantenemos nuestro pensamiento en la ek anastasis. Tenemos que mantener nuestro pensamiento, tenemos que recordar que somos la nueva creación, que somos el nuevo hombre, que estamos en Cristo, que estamos viviendo la resurrección, que es la ek anastasis. Pablo en el versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre, regocijaos. Es una exclamación que él hace y dice que tenemos que regocijaos. Y otra vez digo, regocijaos. Es como que él nos está dando una orden diciendo a nosotros, regocíjense, hermanos, regocíjense. Por eso a veces decimos, ¿estás contento? Avísale a tu cara. Entonces, para poder regocijarnos, nuestros pensamientos tienen que estar centrados en Cristo. Ahora vamos a entender por qué Pablo termina esta epístola con un asunto de ovejas y pastores. Por el Espíritu Santo, Dios le dio a Pablo que pusiera que la parte práctica de Filipenses es cuidar a los pastores. Pero no solo habla de dar, miren lo que dice el versículo 15. Versículo 15 dice, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Entonces habla de dar y recibir. Dios no quiere que solo demos, Él quiere que nosotros recibamos también. Por eso Él dice que el que da, recibe. Sabemos de lo que es la siembra y la cosecha, ¿verdad? Entonces vemos lo que dice Pablo aquí en Filipenses. Vemos que Dios termina con Filipenses teniendo cuidado de sus ovejas y de sus pastores. A las ovejas les dice en el versículo 18, porque todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito
lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, cuando las ovejas le regalan algo al pastor, viene a ser un olor fragante, un sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, cuando el pastor recibe las ofrendas, las bendiciones de parte de los hermanos, él les dice el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces vemos que el dar y recibir es en Dios, porque el que da, también recibe. Nosotros damos la palabra, damos el tiempo para los hermanos y recibimos la bendición de parte de Dios por medio de los hermanos. Amén. Entonces tenemos aquí que todos los que dan han entendido que es más bienaventurado dar que recibir. Amén. Gracias a Dios por nuestros hermanos que siempre tienen ese corazón del cuidado hacia nosotros. Siempre oramos por ustedes para que Dios supla lo que os falta. Amén. Entonces, porque dice esto de dar y recibir es con alegría. Porque dice que no lo hagamos por tristeza, con tristeza o por necesidad, sino tenemos que hacerlo con alegría porque Dios ama al dador alegre. Tenemos que aprender a dar con regocijo, que esto no sea una imposición, algo que cause tristeza para ti. Tenemos que hacerlo, dar y recibir con alegría, con gozo. ¿Por qué Pablo termina esta epístola con la relación de oveja y pastor? Porque son secretos que Dios nos quiere dar. El secreto de nuestra victoria, de nuestra ecanastasis, es que Él nos quiere dar la fortaleza. Nadie se puede regocijar en cualquier situación si no está en el que todo lo puede. Nosotros estamos en el que todo lo puede porque estamos en Cristo. Por eso tenemos que confesar que estamos en el que todo lo puede. Estamos en Cristo. ¿Cómo estás, hermano? En Cristo. Entonces, regocíjate, alégrate. Amén. Gózate, hermano. Hermanos, no tenemos que darnos por vencidos. Pareciera que llega el momento de que queremos colgar los guantes, pero no tenemos que darnos por vencidos, porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Hay un mensaje, y no solo es que nuestra gentileza sea conocida, sino que aprendamos a depender del poder de aquel que todo lo puede. Así que no vayamos a desviar nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos deben mantenerse en ese Cristo maravilloso. Amén. Ahora, ¿por qué Pablo quiere que mostremos nuestra ternura, nuestra gentileza? En el versículo 5 dice, 4:5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Ya explicamos que este versículo no está hablando del regreso de la venida física del Señor a esta tierra. No, lo que nos está diciendo es que dentro de nosotros está lo que es la ecanastasis. Tenemos al que todo lo puede, al que nos fortalece. Solo es que abramos nuestra boca y confesemos que tenemos al Señor y digamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso Pablo abrió su boca en el versículo 13 y él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También él dijo en Romanos, cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Sabemos que el Señor económicamente está a la diestra del Padre, ejerciendo, ¿verdad?, de la función del sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. Y desde ahí ve los asuntos, todos los asuntos de la tierra y aún de todo el universo. Pero esencialmente está dentro de nosotros. Quiero que veas esos dos aspectos, el aspecto económico y el aspecto esencial. En el aspecto económico el Señor está a la diestra del Padre, pero en el aspecto esencial está dentro de nosotros para que nos regocijemos, para que nos gocemos, para que nos alegremos, para que avisemos a nuestra cara que estamos contentos, para que nuestra gentileza, nuestra ternura, nuestra educación, nuestra amabilidad se vea delante de todos los hombres. Amén. Es para que mostremos eso, es lo que dice Pablo en el versículo 5.
Ahora en el versículo 6 dice, por nada estéis afanosos. El afán es ansiedad, es preocupación. Muchas veces se nos va el día pensando solo en nuestras ansiedades, en nuestros afanes, porque nuestra mente no está concentrada, porque no estamos aprendiendo. Pablo dijo, he aprendido. Aprendamos que el que está dentro de nosotros todo lo puede. Él está en nuestro corazón y en nuestra boca. Solo debemos de confesarlo. Pablo nos dice que el Señor está cerca. Por eso no debemos de afanarnos. ¿Cómo vamos a afanarnos si Él está ahí? Él está dentro de nosotros. Mejor dice Pablo, oremos. Mejor debemos orar, dice en el versículo 6, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Pero orar cuesta, hermano. No es fácil que tengamos ganas de orar, eso se aprende. Por eso Pedro dijo, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tenemos que orar y entregar todas nuestras cargas al Señor. Tenemos que hacerle a saber nuestras peticiones, nuestras necesidades. Y en eso tenemos que descansar, porque entonces sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. Versículo 6 dice, si oramos entonces, de acuerdo a lo que dice el versículo 6, el resultado va a ser el versículo 7 y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces vemos que si oramos, el resultado es que estamos en paz. Dice que es algo que sobrepasa, hermano. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea que cuando estemos en una situación, en cualquier situación negativa, que nos gocemos, que nos alegremos, que estemos confiados, entonces los que nos ven van a decir, no entendemos a este cristiano, no entendemos al hermano, porque a pesar de lo que está pasando, él está contento. Entonces, hermano, nosotros tenemos que aprender esto. Entonces tenemos que aprender a orar y a entregar todas nuestras cargas al Señor. ¿Quieres vivir en paz? ¿Quieres experimentar la paz? Para vivir en paz y tener paz, eso se aprende. Amén. Porque dice, la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces tenemos que aprender a poner nuestra mente en Él, que pasemos pensando todo el tiempo en el Señor. Quiero contarles mi historia en breve, ¿verdad? O alguna experiencia que he tenido. Y hablo de mi pastor Cayetano. Cuando yo le platico mis preocupaciones, mis problemas de la vida de la iglesia, y él le da risa, se ríe, no porque se burle de mí, sino que él sabe que ya pasó por ahí. Y él aprendió a confiar en el Señor. Y él aprendió que es el Señor el que resuelve las cosas. Y él aprendió a echar sus ansiedades sobre el Señor. Y él me ha dicho, vas a aprender. Esto va a pasar. Es lo que mismo me ha dicho el hermano Berna Ceja. También me ha dicho lo mismo. Y me ha dicho a veces, ¿te acuerdas de Calle? Que no podía dormir al inicio del pastorado, pero ahora tranquilo. Yo lo veo tranquilo a mi pastor, veo sonriente, veo sin ninguna preocupación porque él ha aprendido. Por eso siempre he dicho que cuando yo sea grande quiero ser como él. Entonces vemos, hermano, que tenemos que aprender a confiar en el Señor, a poner nuestra mente en el Señor. Amén. Versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Aprendamos pues a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Si quieren pelear con nosotros, aprendamos que nuestra gentileza es Cristo. No podemos estar gastando tiempo en discutir, en pelear. Si nuestra pareja quiere pelear, aprendamos a no pelear. Cristo no pelea. Aprendamos que para experimentar la gentileza,
nosotros tenemos que decir: estás perdiendo tu tiempo conmigo, porque yo estoy muerto, yo vivo en resurrección, yo vivo la ek anastasis. Amén. Por eso no podemos estar discutiendo con nuestra esposa, con tu esposo. Eso hace una persona que está viva, discute, pelea, pero nosotros estamos crucificados, estamos muertos juntamente con Cristo. Eso hay que aprender y hay que confesarlo. Tenemos que confesarlo todas las mañanas, que estamos muertos, estamos crucificados con Cristo, pero vivos para Cristo. Amén. Hay que confesarlo y decir entonces las potestades tiemblan. Si algo hace que tiemble el diablo y los demonios, es cuando la palabra abunda en nosotros, cuando la palabra de Cristo mora en nosotros. Vencemos con la palabra al diablo, así como el Señor lo venció en el desierto. ¿Se acuerdan ustedes que el diablo quiso tentar al Señor de que convirtiera las piedras en pan, y esa no era la voluntad de Dios? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando estamos llenos de Cristo, estamos llenos de la palabra, tenemos que usarlo. De esa manera vencemos al enemigo. Si la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, que es Cristo, entonces podemos usarle esas palabras para que nuestra mente esté ahí en esas palabras, esté en ese espíritu, en ese hablar. Pero muchos no lo saben usar porque están dormidos, están pasivos y no han aprendido que necesitamos llenarnos de la palabra, llenarnos de Cristo, vivir. Eso se aprende también. Capítulo 4, versículo 1 de Filipenses. Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Tenemos que estar firmes y que nada nos mueva. A pesar de los vientos y de las tempestades, nada nos podrá mover, porque estamos aprendiendo que solo firmes en Cristo, nuestra ternura será conocida por todos los hombres. Pero si no hay firmeza de Cristo en nosotros, no vamos a poder dar a conocer la nueva creación a las personas, sino lo que se va a ver en nosotros, lo que se va a mostrar en nosotros es la vieja creación. Vamos a leer San Juan 15:4. San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 4. Dice lo siguiente: permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces, lo que aquí nos dice es de que no podemos llevar fruto si no permanecemos en Él. Entonces, el aprender no es para que nosotros lo hagamos por nuestra propia cuenta. Se trata de permanecer en la vid, porque es la vid el que hace que llevemos fruto. Entonces, el aprender es para que nosotros sepamos que tenemos a nuestro lado y a nuestro favor al que creó el universo, al que murió en la cruz y resucitó por nosotros, el que levanta muertos, el que sana enfermedades, el que quita dolencias, el que da la paz. Él es el único que puede todo eso. Amén. Entonces, en el versículo 2 de Filipenses, vamos a regresar, Filipenses 4:2 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Él ruega bajo el contexto de los versículos 13, 15 y 16 de Filipenses, de que todos los que hemos madurado, que sintamos una misma cosa, ¿verdad? Que sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Él ruega a Evodia y a Síntique, que son dos hermanas. Él estaba pidiendo a ellas que tuvieran un mismo sentir, y ya dijimos cuál es el sentir, de que predicaran que hay una sola meta, que hay un solo premio. Sin embargo, ellas estaban predicando el evangelio, pero en las 1000 opiniones, cada quien por su lado. No estaban en un mismo sentir, no estaban llevando el sentir que Pablo les había hablado. Estar en resurrección, en la ek anastasis,
es predicar una misma cosa, sentir una misma cosa. En la vida práctica no debemos ser los ebodios, los síntiques, porque son los que no quieren predicar una misma cosa. Ellos siempre están predicando otras cosas. Versículo 3 dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo pide a los cristianos, a todos los cristianos genuinos, que ayuden a los que andan en otras cosas que sean de un mismo sentir. Por eso rogamos, hermano, para que se unan con nosotros, que hablemos una misma meta, que hablemos que hay un solo premio. Tenemos que aprender de Cristo y de Pablo. Pablo aprendió, el Señor también aprendió la obediencia. Pablo aprendió a contentarse cualquiera que fuera su situación. Por eso cuando tenemos nuestra reunión en Zoom con la iglesia en Tultitlán, en Chimalpa, siempre pido a los hermanos que hablemos una misma cosa. Si vamos a repetir un mensaje, vamos a resumir, vamos a hablar del mensaje 46, que hablemos de eso. Que no hablemos otras cosas, que no metamos otras cosas, porque ahí detenemos el fluir de la vida del Espíritu y como que se pierde lo que Dios nos quiere dar. Amén. Porque en la retroalimentación, en la repetición, está el aprendizaje, está la bendición. Amén. Entonces aprendamos a no ser como Evodia y Síntique, sino que ayudemos a los que están en otras cosas, en otro sentir, a que estén en un mismo sentir, en el sentir que Pablo nos está diciendo aquí en Filipenses. Ahora, dice que vuestra gentileza sea conocida, pero luego dice que por nada estéis afanosos. ¿Por qué tenemos que mostrar nuestra gentileza sin afán? Porque muchas veces creemos que la gentileza, que la ternura es algo que tenemos que practicarlo en nuestra propia cuenta. Nos esforzamos por ser gentiles, por ser tiernos, ¿verdad? Pero aquí la gentileza y la ternura no son virtudes propias. Por eso dice que no tenemos que afanarnos. La gentileza y la ternura es una persona, es Cristo. En el capítulo 1, 2 y 3 nos hablan de Cristo. Y en el 4 nos hablan que nuestra gentileza sea conocida y nuestra gentileza es Cristo. Amén. ¿Quién es tu gentileza? Es Cristo experimentado. ¿De qué manera debe ser conocido Cristo por todos los hombres? Por medio de nosotros. Porque nosotros somos los que damos a conocer a ese Cristo que es nuestra gentileza, que es nuestra ternura. Eso es práctico y maravilloso de lo que Dios nos está pidiendo. ¿Cuál es el verdadero significado de la gentileza entonces? Porque Pablo nos está pidiendo aquí. La gentileza es cuando una persona es satisfecha fácilmente. El contexto de la gentileza es que estemos contentos con lo que tenemos. Por eso él dice en el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Amén. Esta gentileza debe ser conocida delante de los hombres y delante de Dios, porque Dios es el que conoce nuestro corazón. Cuando una persona verdaderamente vive a Cristo, muestra a Cristo como su gentileza. No se esfuerza, no se afana en mostrar algo que él no tiene. Sabe y confía que el que tiene, lo tiene, posee todas estas cosas. Amén. La gentileza es una virtud toda inclusiva, porque en ella fluyen todos los frutos del Espíritu Santo. Como lo dice Gálatas, los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto no es fruto que corresponde a nuestra humanidad, es el fruto que corresponde totalmente a Cristo, que hace que nosotros todo lo podamos. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada vez que damos a conocer a Cristo por nuestra gentileza, entonces podemos decir, para mí el vivir es Cristo.
Esto es tan sencillo, pero inalcanzable para muchos. Muchos al escuchar esto dicen, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Pero es tan sencillo porque es Cristo en nosotros. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero tampoco vayamos a creer que no cuesta. A Pablo le costó. Por eso él dice, no, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, porque cuesta. Pero es algo que se puede por Cristo, porque tenemos al que todo lo puede. Tenemos a ese Cristo dentro de nosotros. Entonces, dice también el 5, nuevamente, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Entonces quiere decir que podemos echar mano a la hora que queramos. Podemos echar mano de ese Cristo que tenemos, porque el Señor está cerca, porque cercana está la palabra en nuestra boca y en nuestro corazón. Es decir, la presencia del Señor está con nosotros todo el tiempo. Entonces, si lo tenemos, entonces es para que la anastasis sea exhibida a través de nosotros. Veamos la ternura que tenía Cristo. Y esa es la ternura que debemos dejar fluir. Porque si tenemos a Cristo, tenemos esa ternura. Entonces, no nos están pidiendo cosas que no tenemos, nos están pidiendo lo que Él ya nos dio. Amén. Vamos a ir a Lucas 24, versículo 13 al 35. Lucas, versículos 13 al 35. Capítulo 24, versículos 13 al 35 dice, he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados y para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces vemos aquí la ternura del Señor
para con los discípulos. Él no fue sangrón con ellos. Al contrario, Él fue tierno, paciente con ellos al escucharlos, y también mostró gentileza para con ellos al declararles la palabra. Eso es amabilidad. Esto es lo que significa que nuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Cristo es un ejemplo de ternura. La gentileza aquí en Filipenses, no es nuestra educación, no es nuestra ética, es la persona de Cristo. Nunca se nos olvide que el capítulo 1 al 3 habla de Cristo. Pero en el capítulo 4, Cristo es nuestra gentileza y debe ser conocida por todos los hombres. Hermanos, aprendamos y seamos victoriosos. Todo lo que es Cristo en el capítulo 1, 2 y 3 es Cristo dado a conocer por nosotros a todos los hombres. Es el Cristo experimentado. Esa es la meta, es la ek anastasis. Usemos nuestra mente y pensemos en el que está dentro de nosotros, el que está cerca. Él es más poderoso que cualquier situación, por muy negativa que sea. La Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Antes somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mostremos este regocijo, esta alegría, este gozo, hermano, que sepa el mundo que nosotros los cristianos siempre estamos enfiestados, siempre estamos alegres, somos las personas que nos regocijamos, que estamos contentos. Hemos aprendido a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación, que nuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Bendito sea el Señor, Dios te bendiga en esta hora, que el Señor nos siga dando de su palabra, de su bendita palabra. Amén. Vamos a orar y vamos a despedirnos de esta transmisión. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque una vez más nos has dado tu palabra, nos has dado, Señor, el suministro, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos hablas a tiempo y ahora tenemos que aprender a mostrar la gentileza, aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Gracias por tu palabra y sé con nuestros hermanos, sé con las familias. Bendice a cada una de las familias en Tultitlán, en Chimalpa y en cualquier otro lugar donde están nuestros hermanos, en Burlington, en Ontario, en otras partes de México, en Centroamérica, en Sudamérica. Pero tú bendícenos, amado Dios. En el nombre de Jesús, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén y amén.